Buenos días. Seguimos en este tiempo en el cual Dios nos permite seguirle adorando. Bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes, para que juntos nos estimulemos al amor y a las buenas obras, para que juntos podamos crecer y madurar espiritualmente, para que juntos podamos adorar al que es digno de toda adoración, y que nos animemos todos a adorarle solamente a Él. Y es una adoración permanente, no solamente cuando nos reunimos acá en el templo. La adoración a Dios es permanente en cada cosa que hacemos. Debemos honrar a nuestro Dios en cada cosa. Por supuesto que es una lucha grande en cada uno de nosotros, pero hay que dar la batalla cada día. Y no se puede dar la batalla si no es con oración. No se puede dar la batalla si no es yendo a su palabra para conocer y profundizar su voluntad, para profundizar sus mandatos, entenderlos y aplicarlos a nuestra vida. Además, cuando oramos y cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, de manera automática, el Espíritu Santo se manifiesta ayudándonos para guiarnos a toda verdad. Por eso no es suficiente solo venir los domingos a la iglesia, o tal vez el sábado y el domingo. Es necesario que usted vaya a la palabra cada día y usted disfrute de las maravillas que Dios tiene en su palabra. Es necesario que usted y yo vayamos en oración delante de Dios cada día. Solo así podrá disfrutar y entender la gracia, el amor y el gozo que se puede tener en Cristo Jesús. Por eso, gracias a Dios por tus vidas, porque están vivos, porque están vivas, y mientras eso pase con cada uno de nosotros, la oportunidad de crecer y de adorarlo en esta carne, pues ahí está la lucha, ¿verdad? Quiero pues invitarles a que podamos ir siempre a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 12, en los versículos 14 al 23. Leemos, mis amados hermanos y hermanas, la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más sea amado menos, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando lleguemos, ¿por qué no me da? Perdón. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis,
que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por mucho de lo que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos presentamos delante de ti. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz, pero mal usada también puede dañar a nuestros hermanos. Por eso nuestra responsabilidad como maestros, como predicadores, Señor, es esforzarnos de llevar el pensamiento del Espíritu Santo, porque Él es el inspirador de tu palabra. Él inspiró al apóstol Pablo para que pudiese dar esta palabra a la iglesia que está en Corinto. Señor, nosotros podemos aprender principios maravillosos de tu palabra, pero necesitamos tu ayuda. Padre, tú sabes que nos hemos esforzado estudiando tu palabra, tratando de entender, Señor, el centro, la esencia de esta porción. Ahora queremos suplicarte que nos ayudes para hacerlo mejor, porque nuestros hermanos se merecen recibir una palabra que los aliente, que los anime, que los motive, que los llene de esperanza y que los edifique. Por eso te pido que me ayudes, por favor, en esta mañana, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un contraste de acciones, de emociones, de pensamientos en la mente del apóstol Pablo. Por ejemplo, anoche se hablaba de un tipo de gloria que él estaba manifestando, pero en esta siguiente porción habla de una parte más emotiva que sale de su corazón. Y yo he visto y en el estudio he llegado a la conclusión que la esencia de esta porción bíblica se encuentra en el versículo 14, donde él dice, porque no busco lo vuestro, sino que busco a vosotros mismos. Me parece que en esta porción de la palabra, aquí está la esencia de lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir a la iglesia que estaba en Corinto. Sin duda alguna, es un principio maravilloso que nosotros también podemos valorar. Porque lo que él dice, miren, voy por tercera vez a ustedes. Voy a visitarles nuevamente por tercera vez. Un hombre luchador, un hombre incansable, un hombre perseverante, un hombre consistente en su perseverancia hasta lograr que la iglesia que está en Corinto pudiese entender la voluntad de Dios y pudiese haber crecimiento espiritual en esa iglesia. Cualquier pastor se corre de una iglesia que es tratado de esta manera. Cualquier hombre bien dotado sale corriendo si no actúa de la manera que el apóstol Pablo actuó con la iglesia que está en Corinto. Y él dice, yo no busco lo vuestro, no me interesa su dinero. No me interesa lo que tienen, no me interesa inclusive el intelecto que ustedes pueden tener, me interesa su corazón, me interesa el ser de ustedes, me interesa que sus almas estén salvadas,
Me interesa que sus vidas estén en crecimiento espiritual. No me importa lo demás. Porque eso es lo que le importaba a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice, a mí me importan ustedes. Ustedes son el tesoro que Dios ha puesto en mis manos. Su vida es lo que a mí me mueve para seguir adelante en esta lucha, no lo que ustedes tienen. Y es un maravilloso ejemplo para nosotros, los líderes, los pastores, de tomar muy en cuenta esto. ¿Qué estamos viendo en nuestros hermanos? ¿Acaso nos complacemos con ellos por lo que nos dan, por lo que nos dicen, por las adulaciones que pueden darnos? ¿O estamos verdaderamente interesados en sus vidas? Me temo que hay mucho que aprender, porque es necesario actuar como el apóstol Pablo actuó, interesado profundamente en sus ovejas. ¿Y acaso la iglesia de Corinto era una iglesia preciosa que recibía con tambores al apóstol Pablo? ¿Acaso la iglesia de Corintios era generosísima con el apóstol Pablo? ¿Y hablaba bien del apóstol Pablo? No. Era lo peor en iglesia si la comparamos con la iglesia que está en Tesalónica. Una iglesia generosa, una iglesia diferente. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a la iglesia que está en Corinto? Yo los amo. Ustedes son mi interés. Y vean que no le importa a aquellos que le critican, no le importa a aquellos que le menosprecian, no le importa a aquellos que dicen mentiras de él. Él igualmente dice, yo los amo. Ustedes son el tesoro precioso que Dios ha puesto en mis manos. Ustedes son los que me interesan. Después de esta frase, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Un ejemplo tradicional está expresando del tesoro que tiene cada familia y cómo la herencia no es de hijos a los padres, sino de padres a los hijos de manera natural y quizás hasta de manera universal. Y ese tesoro que el apóstol Pablo, como padre espiritual de la iglesia que está en Corinto, es el que él quiere darles y tiene que ver con un tesoro espiritual. Un tesoro espiritual que pueda quedar en los corazones de los corintios. Yo como padre espiritual quiero que ustedes entiendan mi herencia espiritual hacia vosotros. Todo esto que el Espíritu Santo me ha inspirado, lo traigo a vosotros, porque es necesario que ustedes se llenen de gozo, es necesario que ustedes crezcan espiritualmente, es necesario que sean una iglesia de Dios. Por eso traigo yo este tesoro como padre y no estoy esperando de vosotros tesoros como hijos, porque los padres son los que llevan la herencia a los hijos. El versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Ya sigue usando el tesoro del Padre. Yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Completamente desprendido. No le importaban sus recursos materiales para darlos todo a la iglesia. No le importaba su propia vida, pues él se podía gastar, se podía enfermar, podía envejecer
dándose su vida a esta iglesia de Corintios. Pablo muestra un verdadero amor de Dios hacia ese grupo de hermanos que estaban en Corinto. Sigue diciendo el apóstol que la razón por la cual él lo invertiría todo por ellos, la razón por la cual él él llegaría a deshacerse por amor a ellos, por amor a ellos, por amor de vuestras almas. Y aquí hay algo bien interesante y lo voy a acompañar con otra porción. Aunque amándoos más, sea amado menos. Esto es bien interesante en nosotros, porque yo siempre quiero amar a los que son fáciles de amar, pero me quiero retirar, o ustedes se retiran de mí porque soy difícil de amar. Pero me quiero retirar de aquellos que son difíciles de amar. Y el apóstol Pablo dice, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Quiero llevarles a Mateo en el capítulo 5, en el versículo 45. Hay algo que tiene que verse con esto. Mateo 5, 45. Lo leo desde el 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Luego dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que está diciendo tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo es que nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, Dios derramó de su amor sobre cada vida de nosotros. Y esa porción que Dios ha derramado en nuestras vidas es capaz de fluir con un gran amor hacia las personas que son difíciles de amar, hacia las personas inclusive que pudieran estarlo criticando, que pudieran estar hablando de usted, porque el amor de Dios sobrepasa este tipo de sentimientos y fortalece su ser con tal amor que usted mira en poco cualquier indiferencia, cualquier insulto, cualquier chisme que pudieran estar generándose para contra de usted. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, que el amor de Dios tiene el poder milagroso de que surja un amor sincero para toda la congregación, sin excepción de nadie. Y no importa si algunos son fáciles u otros somos difíciles, el amor es capaz de llegar a amar por igual. Y no es que no hayan discusiones, no es que no hayan quizás
pláticas fuertes, porque se necesita hablar, se necesita platicar, se necesita exhortar, pero no debe faltar la demostración del amor en cada situación. Es necesario que el amor sea reflejado hacia la otra persona a la cual yo estoy platicando, a la cual yo estoy exhortando, con la cual tengo que arreglar un asunto. Es necesario que en mí se manifieste el amor de Dios hacia esa persona, porque entonces se abrirá un espacio de diálogo, se abrirá un espacio para llegar a un acuerdo e inclusive para llegar a cualquier necesidad de perdón y arrepentimiento. Es entonces tan importante que la iglesia sea el ser que uno ame y que este amor no sea un amor parcializado, sino un amor como Dios nos amó. Y el ejemplo de Jesús, qué mérito, qué digno podríamos ser nosotros para que Él nos amara de tal amor con que Él sacrificó su vida. ¿Qué mérito había en un ser humano? Y sin embargo, dice que al que ha pecado más, lo perdonó más. Tuvo que amarlo más. Y eso es el mismo amor que Él demanda de nosotros para manifestarlo a nuestros hermanos. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo con la iglesia que está en Corinto. El 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Paso al 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os ha engañado acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Al parecer, estaban criticando al apóstol Pablo, que había enviado a una comitiva para sustraer cierta cantidad de dinero, un dinero que la iglesia de Corinto estaba recogiendo para enviarlo a Jerusalén. Y los falsos maestros estaban acusando que a través de Tito y a través del otro hermano probablemente estaban sustrayendo cierta cantidad de dinero. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios: con la integridad que yo he ido delante de vosotros, sin pedir nada a cambio, así he enviado también a Tito y al otro hermano que fue con él. No se dejen entonces, dice, engañar. Y luego viene el propósito aquí. Aunque debo leer también el 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo, muy amado, para vuestra edificación. Otra vez, todo lo que hacemos, mis hermanos y yo, lo único que buscamos no es vuestro dinero, es vuestra edificación, es vuestro crecimiento en el Señor. Y por eso os exhortamos a todas estas cosas, que es la voluntad de Dios que ustedes procedan de una manera correcta, que ustedes reconozcan la autoridad apostólica que yo tengo, que ustedes reconozcan la autoridad de discípulo que tenía Tito y la autoridad que llevaba el otro hermano que no lo identifica exactamente, para vuestra edificación, para que crezcáis espiritualmente. Ese es el único propósito con el cual hemos trabajado y queremos seguir trabajando. Edificar la iglesia
estar interesado en ustedes, amarlos incondicionalmente y edificar su vida espiritual debe ser nuestra prioridad número uno. No las cosas, no lo bonito que pudiéramos poner este edificio, no, ustedes son lo importante para Dios. Y cada pastor y cada líder, cada maestro en los diferentes ministerios que tenemos, lo importante para cada líder, para cada maestro, es el grupo de personas con las cuales está trabajando, está transmitiendo la palabra de Dios. Ellos son importantes. A ellos debemos amar, a ellos debemos edificar. Ese es el trabajo de una iglesia que va por el camino bíblico, por el camino correcto. Y nunca buscar beneficios materiales de cada uno de ustedes, ni de ninguna iglesia en la cual estamos influyendo en estos tiempos. A las 10:30 se me termina el tiempo. Ok. Luego del 20 al 21, el apóstol está con temor al ir por una tercera vez. Miren qué difícil, ¿verdad? Por tercera vez el apóstol va a Corinto. Y miren el sentimiento que él expresa, el temor que tiene al llegar allá en Corinto. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, porque probablemente siempre hay un vaivén en todas las dos cartas, que a veces uno le parece que los corintios se corrigieron, que los corintios están creciendo, han mejorado, y tal parece que en algún porcentaje de la iglesia sí, o tal vez han vuelto a una situación de pecado, porque estamos terminando la segunda carta de Corinto y el apóstol vuelve con ese pesar. Tal vez no lo estoy interpretando de manera correcta, pero veo la idea que hay un subir y bajar de la iglesia de Corinto, como que no está creciendo de manera consistente, sino que a veces está arriba y otras veces está abajo en su condición espiritual. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Bueno, con la firmeza, con la disciplina, con la palabra ahí para poder hacer que entiendan esta iglesia, ¿verdad? Cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bueno, él sigue la lucha. Tal vez eran algunos que todavía estaban duros para arrepentirse de su pecado. Tal vez eran algunos de la iglesia en Corinto que todavía estaban molestando, que todavía estaban carcomiendo en la iglesia. Y el apóstol dice, quizás tenga que seguir llorando por vosotros, porque ustedes saben cuál es la intención del apóstol. Él está interesado en ellos, él los ama incondicionalmente y quiere la edificación de la iglesia. Que nosotros también, pastores, copastores, ¿cómo es? Colegas, hermanos líderes de ministerios, hermanos maestros, maestras de escuela dominical, de Ictus, del CDI,
díganme otro, de la sociedad femenil, de la sociedad de caballeros, otro, jóvenes. ¿Cuántos maestros tenemos entre todos los ministerios? Y la predicación es para todos los que ejercemos un trabajo de enseñanza. Debemos amar, debemos tener interés en el grupo que tenemos, debemos amarlos incondicionalmente y siempre en nuestra mente debe estar el propósito de que las vidas sean edificadas. Que sea fácil, para nada. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos estudiar la palabra, orar por cada uno de los miembros que está bajo nuestra responsabilidad y leer la palabra para que Él nos dirija qué debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, a amarles incondicionalmente. Ayúdanos a tenerle como el ser más importante en nuestra responsabilidad pastoral. Ayúdanos a crecer en esta área que en mí necesito mucho crecimiento. Padre, ayúdame para que ellos sean edificados y yo mismo. Y ayúdanos para que cada líder, para que cada maestro, para que los otros pastores también estén siguiendo esta lucha. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.